Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos al capítulo 14 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy charlaremos sobre el tema de la homosexualidad. Ustedes se han preguntado cómo abordar este tema en la familia, con los padres, con los amigos, qué tan difícil es aceptarse y ser aceptados por los demás, cómo cambia el trato con las demás personas y en nuestras relaciones. Pues no se despeguen de nuestro programa porque vamos a intentar darle respuesta a estas y a más preguntas que vayan surgiendo en nuestra charla de hoy. Y ayúdenos también a compartir este podcast con sus conocidos, con sus familiares, con sus amigos, para que esta información le llegue a más personas. Soy César Mendoza y me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, siempre atento y al 100, fíjate, con este tipo de pláticas tan interesantes y que nos llenan de tanto. Excelente, pues les recuerdo que pueden también escucharnos antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Y en esta ocasión, como siempre, cada semana está ya siendo una tradición, con lo cual nos da mucho gusto. Tenemos un invitado en nuestro programa. Se trata de Osvaldo. Él es un joven que está estudiando actualmente Economía y Marketing y que vamos a abordar con él este tema de nuestro programa del día de hoy. Osvaldo, bienvenido, qué gusto que nos estés acompañando. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y pues ojalá que mi experiencia en esta situación, ¿no? De cómo salir del closet en este tema de la homosexualidad y las relaciones, que les sirva, ¿no? A las demás personas. Yo creo que sí va a ser muy enriquecedor lo que tú nos puedas compartir, todo lo que nos puedas aportar. Y yo creo que para iniciar, yo creo que sería muy bueno que nos puedas compartir, igual desde tu experiencia o desde la experiencia que tú has conocido, quizás en la relación que has tenido con otras personas que se encuentran en esta situación, que nos digas, antes de ya, digamos, tener el suficiente valor o atrevimiento de poder hablar abiertamente de este tema con la familia, con los padres o con los amigos, ¿cómo se vive? Porque ahí es en donde creo que también está mucho el interés puesto en poder identificar o reconocer cuáles son algunas condiciones que son complicadas, que pueden llegar a ser difíciles o hasta insoportables, ¿no? Eso de poder sobrellevar. ¿Cómo se vive esta situación antes o previo a ya poderlo hablar y decir más abiertamente? Pues bueno, en realidad es una situación un tanto complicada porque primero viene como esta parte, ¿no? De plantearte si estás realmente seguro de quién eres, ¿no? De qué es lo que te gusta, de cuáles son tus preferencias o tus inclinaciones. Y es primero esta parte de quiero estar 100% seguro antes de pasar a decirle a alguien más, porque pues, o sea, si yo no sé qué es lo que siento en realidad, no puedo realmente como transmitirlo. Entonces yo creo que ese es el primer gran desafío, ¿no? Llegar a realmente reconocer y aceptar el quién eres, primero tú contigo mismo. Pues después, ¿no? Viene un gran reto, cómo encajar esta nueva parte de ti ya cuando lo aceptas, o sea, cuando lo incluyes contigo, cómo lo vas a comunicar con las demás personas. Es una situación que, pues vaya, te pone a reflexionar, te pone bastante a pensar, que pues tienes que comunicarlo, pues, o sea, de una forma en la que tus relaciones no se vayan a ver afectadas negativamente. Es una cuestión complicada, porque en realidad no sabes cómo van a reaccionar las personas a tu alrededor, no sabes si en realidad te van a aceptar, lo van a tomar de buena manera, o si por el contrario vas a recibir críticas negativas, si te van a, o sea, si vas a sufrir algún rechazo. Y pues es una parte un tanto complicada el hecho de pensar que quizás tú se lo dices a tus amigos y por ese hecho de que eres homosexual, tu relación cambie completamente, ¿no? Da ese miedo de llegar a decirles y ¿sabes qué? Que la amistad se rompe o empieza a ser diferente, se distancian, y es un miedo incluso más grande con la familia, porque pues bueno, la familia es el círculo más cercano en realidad. Entonces el afrontar esta posibilidad de rechazo principalmente por parte de tus padres es una situación bastante complicada, ¿no? Que te puede llegar a poner en cuestionamiento si decírselos o no. Y esto es precisamente, ¿no? La parte de toda la preparación que tienes que tener para estar listo, llegar y decirles, oye papá, oye mamá, soy homosexual. Bueno, a partir de lo que mencionas, creo que hay muchos aristas, ¿no? Desde donde se puede ir explorando este tema que puede resultar muy, muy interesante. Precisamente uno de los principales, creo que, cuestionamientos o dudas que hay al respecto es esto cómo se manifiesta. O sea, es algo que surge de manera inesperada o espontánea de un momento para otro, se nace con él, es decir, ya hay una herencia genética que predispone a que una persona tenga esta preferencia o
esta orientación, porque pues hay muchas culpas alrededor de todo esto, ¿no? Es decir, hay quienes dicen que, bueno, se trata a lo mejor de solo una llamada de atención, o que pues es algo que es normal, ¿no? Pasar por un proceso en nuestra juventud o nuestra adolescencia, y que ahí ya luego vamos a agarrar el camino, ¿no? Ahorita que lo estamos abordando como que la parte previa, ¿no? O sea, antes de que esto se abra con una mayor apertura o libertad hacia otros, ¿cómo se vive desde el interior? Es decir, es algo que se cuestiona, que se pone en duda. Mencionabas hace un momento, ¿no? Que para ti es importante, o era importante estar seguro, pero ¿y cómo se está seguro de eso? O sea, ¿cómo se pone a prueba como para realmente confirmar o asegurar que esto es así? Pues bueno, en mi caso, cuando era más pequeño, estuve enamorado de una chica durante bastante tiempo, alrededor de algo así como 6 años. Uh-huh. Entonces, yo siempre pensé que yo era heterosexual, que me gustaban solamente las mujeres, pero llegó un punto en el que conocí a un chico que al principio no me caía muy bien. Y yo decía, ¿sabes qué? No me voy a llevar bien con este chavo. Con el paso del tiempo, ya cuando lo fui conociendo más, pues me di cuenta, ¿no? Que en realidad sí me caía bien. Después esa cuestión de que me agrada se convirtió a un me parece atractivo, y luego posteriormente a un me gusta. Entonces me empecé yo a cuestionar si realmente era heterosexual, si era bisexual, qué onda conmigo, no sé qué está pasando. Yo creo que pues para todos es una experiencia un poco diferente, pero llega este momento en el que algo cambia, en el que tú dices, me siento diferente a como me había venido sintiendo, ¿no? Y pues fue así, ¿no? Comencé a sentirme diferente. Entonces yo, después de alrededor 2 o 3 años, seguía todavía teniendo cierto gusto pues por mujeres, pero también por hombres. Y sin embargo, cada vez se fue inclinando más la balanza hacia los hombres. Yo con mi mejor amiga teníamos una clase como de juego en el que, no sé, íbamos por la calle y decíamos mujeres izquierda y hombres derecha en cuanto a las manos. Entonces íbamos haciendo así como un conteo, ¿no? Y ya después de cierto rato, ¿cuántos llevas? No, pues 0 izquierda y 3 derecha. Eso lo mantuvimos así como por un tiempo. Con el paso de los meses me fui dando cuenta de que había una tendencia a que cada vez me gustaban menos las mujeres en el sentido de atracción sexual, y que me atraen más los hombres. Pues yo sí me seguía sintiendo algo confundido, porque no me cabía la idea completamente de que yo pudiera ser completamente homosexual, completamente gay. Yo decía, oye, me gustó una chava así cañón durante 6 años, y pues durante más años todavía seguía sintiendo atracción por mujeres. Pues es una complicada, ¿no? De estar explorando. No sé si realmente hay como una pauta que defina, que llegue a un punto así totalmente decisivo en el que diga, no, pues sí soy homosexual, o no soy. En mi caso fue una cuestión bastante gradual, que con el tiempo pues mis gustos se fueron, digamos, modificando de cierta manera, hasta que pues ya llegó el momento en el que dije, sabes que ya tiene bastante tiempo que de plano no siento ninguna atracción sexual por las mujeres, y no sé, o sea, no hay como en mí ese pensamiento, no cabe, ¿no? De que yo pueda estar en una relación con una mujer. Creo que simplemente no funcionaría. Yo quiero estar con un hombre. ¿En algún momento sentiste algún tipo de presión social para volver o regresar a esta tendencia de que solo te gustaran las mujeres? Sí. ¿Y eso de qué manera se manifestaba, o cómo tú lo percibías? Pues bueno, con las primeras personas que me abrí fue con mi círculo de amigos más cercanos. Fue en esta parte, ¿no? De que yo pensaba que era bisexual. Entonces pues yo se los comuniqué. Ellas fueron las primeras que se comenzaron a dar cuenta de que quizás yo no era homosexual, que había una tendencia más por un gusto a los hombres. Entonces ellas me planteaban, no, ¿sabes qué? Yo siento que no eres bisexual, yo siento que sí eres gay, así tal cual. Y por alguna razón que no puedo explicar realmente, yo me sentía como presionado a decir, no, es que yo no puedo ser gay, o sea, me gustan las mujeres también. En base a eso, incluso llegué a plantearme el hecho de hacerme a la idea de que en realidad eso nada más era como un experimento mío, que yo era en realidad heterosexual, como para evitarme, ¿no? Esta parte de tener que rendir cuentas de qué era realmente lo que yo estaba sintiendo, porque ni siquiera yo estaba seguro. Y creo que de alguna forma también es esa presión social la que enmarca mucha cultura de la que tenemos ya de alguna forma enmarcada, como de que nada más nos tiene que gustar esto, o nada más ciertas cosas tienen que ser de cierta forma, porque yo me he dado cuenta mucho de eso, ¿no? De repente también compañeros que habían salido del closet y que comentaban, había otras personas que era como no, ya no digas jaladas, o piensa en otra cosa, o deja que llegue la persona adecuada, ¿no? Pero como tratando de evitar a toda costa
tratar de hablar del tema, ¿no? Como que no saber qué hacer en ese momento, como que a lo mejor no me está sonando bien o es algo muy incómodo, pero por lo mismo, la misma cuestión de la cultura, ¿no? La parte en donde tiene que ser nada más de cierta forma, entonces como bien dices, ¿no? Tengo que actuar de esa forma o me siento como con la tendencia de seguirle el juego a los demás porque pues eso es lo que mencionan que es normal. Creo que de alguna forma es complicado y también creo que ahí se ven los verdaderos amigos, ¿no? Los que sí comprenden ciertas cosas y que comparten pues lo que tú estás sintiendo y te escuchan. Y es que las sociedades van cambiando, ¿no? Evidentemente creo que en la actualidad sí hay mucha más flexibilidad, más apertura, aun y cuando sigue conviviendo diferente tipo de personas, ¿no? Al mismo tiempo. Tanto los que tienen bastante apertura para tratar ese tipo de temas con cierta tranquilidad y normalidad, ¿no? Naturalidad. Y aquellos que, pues desde una posición creo que bastante radical, ¿no? Aún siguen manteniendo esas ideas en las que no, eso no es concebible porque es antinatural, porque no va de acuerdo con la naturaleza humana, ¿no? Y donde solamente hay hombre-mujer, o donde incluso se incorporan estas ideas religiosas, ¿no? De que, bueno, Dios nos creó como hombre o mujer y Adán y Eva y todas estas creencias al respecto, que son bastante válidas desde mi punto de vista, con base en sus principios y en sus creencias, ¿no? O sea, si para ellos les funciona, bueno, es respetable también, ¿no? Que cada quien tenga sus propias ideologías. La cuestión es de que las sociedades van cambiando, ¿no? Las sociedades van evolucionando y poco a poco, pues va abriéndose más la posibilidad de que nos podamos sentir más incluidos a partir de la diversidad que representamos los seres humanos, ¿no? O sea, no podemos encajonarnos así como de manera tan rígida y estricta de que solamente hay una o dos maneras de entender el mundo, de entender a las personas, sino que somos todos un abanico, ¿no? De diferentes colores y cada uno representa pues un tipo de personalidad distinta, ¿no? Con gustos y con preferencias diferentes, pero que estas presiones sociales que siguen estando a veces muy presentes y muy marcadas en nuestro círculo de amigos o nuestra familia, creo que influyen lo suficiente como para que mantengamos este conflicto interno, ¿no? Es decir, por un lado, sí quisiera expresarme, ¿no? Y ser libre en este aspecto, y por el otro lado, me siento con que tengo que cumplir con ciertas expectativas de mi familia o expectativas incluso hasta personales, ¿no? Como decías, es que no, yo no puedo ser así, o sea, yo tengo que comportarme de una manera diferente. Yo creo que desde ese lado sí hay mucho que ver, ¿no? Por la cuestión de cómo se expresan y dicen algunas cosas. Yo sí quiero rescatar, antes de que luego se me vaya, eso que menciona Osvaldo, en la parte en donde uno tiene que ser feliz, uno sentirse bien consigo mismo, porque desde ahí empiezan, ¿no? Habías comentado que no es tanto una cuestión de que uno se va a lo mejor transformando, sino que lo descubre, ¿no? En tu caso fue como descubrirlo desde una parte interior, porque sentías como ciertas cuestiones, ¿no? Como esas intuiciones o esos presentimientos de como que siento algo distinto, pero no estoy muy seguro, ¿no? Y al fin de cuentas creo que empieza todo desde ahí. Si queremos tratar de poner siempre ser la monedita de oro para los papás, para los tíos, para los abuelos, para la familia, ¿no? Para los amigos o el lugar en donde nos desenvolvemos, qué difícil, ¿no? También esa parte yo entiendo y que más que nada el auditorio pueda escuchar esta parte y compartir, ¿no? Las ideas que lleguen a tener, porque en algún momento va a ser como es que como que sí estoy sintiendo, pero a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor es una etapa como me dice mi tía, o es algo que se me está viniendo a la cabeza porque la pandemia me afectó, no sé, cualquier otra cosa que le metan y que tiene que ver mucho con cómo me siento yo antes de poner esta cuestión en juego, ¿no? A mí me resulta muy interesante esta parte, Osvaldo, en la cuestión de la familia que mencionas que al momento de platicarlo y conversarlo, pues hubo una aceptación. En la parte del padre, ¿cómo fue esta situación? ¿Fue alguna cuestión que se complicó en algún momento con tu papá? Que pudo haber sido así como híjole, pues no actué bien como papá, o no seguí como esos lineamientos de la familia, o si fue una cuestión más abierta y flexible. Pues aquí hay dos cuestiones. La primera es que mi padre biológico pues no vive conmigo, con mi papá en este caso, con el que he vivido toda mi vida. Desde nunca ha existido como una relación tan íntima en la que pues ninguno de los dos es como tan abierto. En esta parte de cuando yo me abrí con mi familia, a quien se lo comuniqué fue directamente a mi mamá. Y a partir de ahí, pues ya como entre pláticas y eso ya de una forma más informal y gradual, fue que me abrí con él en realidad. No hubo así como un momento específico en el que nos sentáramos a platicar únicamente del tema. Pero pues su reacción yo creo que fue la mejor, la verdad. Como digo, fue una apertura más como gradual. Yo la verdad lo veo como que lo tomó bastante bien.
no cambió nada en cuestión de cómo nos relacionamos, no se volvió incómodo, no se volvió una cuestión como más difícil. No creo que en realidad o al menos a mí no me lo transmitió, que se haya sentido pues un tanto, digamos, como equivocado o erróneo por las acciones que pudo haber tomado que me pudieran, entre comillas, haber llevado a ser homosexual. Yo en realidad lo sentí como en la mejor pues disposición, actitud en cuestión de aceptación, ¿no? Y de integración. Ahora, ¿cómo fue este proceso en el cual ahora sí decides hablar, por ejemplo, con tu mamá, como decías? ¿Es algo que sucede de manera igual espontánea, inesperada, impulsiva, por alguna circunstancia en particular? ¿O sí implica una preparación previa? Un poco de las dos. Yo llevaba ya tiempo, semanas, planteando decirle, estaba esperando pues como el momento indicado, estaba buscando las palabras con cuáles comenzar, no sabía realmente por dónde empezar, qué era lo primero que le iba a comentar. Y se me presentaron varias ocasiones en las que por impulso ya estaba como a nada de decirle, pero lo último me echaba para atrás porque me sentía como que no, sabes que es que no es el momento adecuado, no estoy preparado, o ahorita no es cuando, no, esa situación no se presta. Yo me seguía como preparándolo, seguía pensando, hasta que en un momento dado, por alguna razón yo pensé, ¿sabes qué? Creo que es más fácil abrirme con mis hermanos, y ya se lo conté a mis hermanos. A partir de ese momento, mi hermana fue quien se acercó con mi mamá y dijo que yo tenía algo que decirle. Entonces fue como una parte más precipitada de que ella abrió esa oportunidad o la forzó de cierta manera. Y fue como que ya nos sentamos todos así en bolita en el sillón. Y ya fue como de, no, pues fíjate, mamá, que soy bisexual. Porque en ese momento, cuando yo me abrí, aún tenía como esta idea de que yo era bisexual. Y pues ya ahí en ese momento lo que ella me dijo, ¿no? Fue, es tu vida, mientras tú seas feliz, yo te voy a apoyar. Y pues creo que es lo más importante, ¿no? Que tú seas feliz y que tú sigas lo que a ti te gusta. Yo aquí estoy para apoyarte, no te puedo decir nada porque pues al final de cuentas eres tú, ¿no? Eres tú quien lo está viviendo. Y ya, o sea, fue como una plática bastante agradable. Hasta tiempo después, meses, que ya fue algo como muchísimo más informal cuando yo ya estaba seguro de que en realidad era gay. Que nada más me acerqué y así casualmente, oye mamá, me di cuenta de que no soy bisexual, soy gay. Y ya fue como de, bueno. ¿Esa era la respuesta que tú esperabas? ¿O pensabas que iba a ocurrir algo diferente? No sabía en realidad qué esperar. Yo estaba bastante nervioso porque pues pensaba que quizás podría llorar, porque yo siempre había pensado, ¿no? Esa parte de que espera de mí tener un nieto o una nieta, ¿no? Espera que yo llegue, que me case, que verme al altar con alguna persona, en este caso con una mujer, y que posteriormente pues le dé, ¿no? Como milagro de tener la posibilidad de tener un nieto, una nieta. Y yo pensé que quizás por ese lado pues le podría como llegar a ser complicado, ¿no? Aceptarlo. Pero pues en realidad no. Sí me sorprendió por esa parte que antepuso siempre pues mi bienestar, mi felicidad, antes que pues estos deseos, ¿no? Que a veces nosotros pensamos que son como lo más importante. Es una manera de demostrar pues también el amor que se tiene, ¿no? Hacia los hijos, básicamente. El aceptar y respetar pues también las preferencias, los gustos y la personalidad, ¿no? La forma en cómo se va desarrollando pues de manera pues mucho más independiente, ¿no? O sea, ya no con base en mis expectativas como papá o como mamá, sino en las que la propia persona o el mismo individuo va construyendo de su propia vida, ¿no? Porque es a él a quien le pertenece, no a nadie más. Bueno, ahora viéndolo desde esa perspectiva, desde la relación con los padres, creo que puede ser, ¿no? A veces tenemos esta idea, esta noción de que las mamás llegan a ser un poco más comprensivas, ¿no? De este tipo de situaciones con los hijos. ¿Tú crees que con los padres es distinta? ¿Es distinta esta situación, esta relación? Ya nos hablabas un poco desde tu experiencia, ¿no? Pero con base en lo que tú a lo mejor has conocido o has visto de las experiencias de algunas otras personas, ¿qué es lo que llega a ser realmente más complicado en la parte de poderlo hablar o comunicar con papá? Pues aquí entramos, yo creo, como en un terreno un tanto delicado. Me atrevo a decir que en general vivimos en una sociedad tendenciosamente machista, en la que pues los hombres esperan como esta parte de los hijos que sean varoniles, que les gusten las mujeres, que hagan por cosas de hombres, socialmente aceptadas que son de hombres, ¿no? Igual que las mujeres que sean sus princesitas, que les gusten
a los, pues los hombres. En cuanto a las personas a mí que me ha tocado conocer, ha habido por lo general esta parte de que después de que se abrieron, tanto hombres como mujeres, su relación con su padre cambió, ¿no? Desde el hecho de que ya no se ven de la misma forma, de que ya no hablan igual, hasta cuestiones que me ha tocado llegar también a pues saber que son ya un poco más tristes, que es el rechazo completamente, ¿no? Que a lo mejor la mamá los acepta, pero que el papá ya los empieza a decir, ay, es que tú eres una marimacho, es que tú eres un jotito, con perdón de las palabras, así utilizándolas de una forma despectiva, como para decir, ¿sabes qué? Tú no eres mi hijo o tú no eres mi hija, porque yo no esperaba eso de ti. Eso no es algo que debería de verse en nuestra familia. En general, sí, yo he visto que eso es predominante, que es muchísimo más difícil llevarlo, ¿no? Con los papás, como digo, por esa pues tendencia, ¿no? De una cultura, una sociedad mexicana que pues en la que todavía prevalece bastante fuerte el machismo. Ahorita que mencionas eso, sí se me hace muy interesante también esta parte de pues todas las personas que también llegas a conocer en ciertas circunstancias complicadas con la familia. ¿Te ha tocado alguna persona que a lo mejor todavía esté pasando por mucho tiempo para salir del closet por lo mismo de la cuestión de familia? Que a lo mejor tú digas, oye, ya estuvo, porque pues parece que ahí tienes esta situación que te está poniendo mucha barrera, pero que la persona esté como que muy poniendo muchas trabas, ¿no? De que no es por mi familia, no es que mi papá, no es que mis amigos, alguien que tú creas que ha pasado algo así, alguna experiencia que hayas tenido. ¿Y qué le pudieras recomendar, no? ¿Qué sugerencia o cómo se pudiera orientar, ¿no? Para que pueda abrirse un poco más. Sí, de hecho sí hay una persona que está, ¿no? En este limbo. Eso es lo que plantean, ¿no? Que sigue en este limbo de no estar segura si es heterosexual o es bisexual. Pero pues bueno, ya tiene años, de hecho, mostrando esta tendencia, ¿no? De que sí es bisexual en realidad, pero siempre pone esas trabas de que es que no estoy segura. O es que primero quiero experimentar un par de relaciones para realmente estar segura y después poder decirlo. Esto, bueno, yo lo he visto desde esta parte, ya estando pues conociendo a esa persona durante mucho tiempo, de que se vive en una situación un tanto pues complicada en esta parte de salir, porque varias personas dentro de su familia son homofóbicas. Entonces esto coarta hasta cierto punto, ¿no? Su libertad de poder expresarlo abiertamente con ellos. O sea, en pláticas así ha llegado a comentar, ¿no? De que en su familia la mayor parte de las personas es como, bueno, si es otra persona, pues X, ¿no? Es su vida. Pero si es alguien de la familia es como que no lo toman de la mejor manera, que no, no es que cómo puede estar pasando esto aquí, que tú no deberías de ser como esas otras personas. Pues eso hasta cierto punto como que sí lo tiene como muy, digamos, con las manos atadas, de que no se siente libre como para poder expresarlo, porque siente que precisamente va a recibir ese rechazo. Como toda esa carga, tiene toda esa carga, ¿no? De no cumplir con lo que su familia espera. Y pues yo creo que mi consejo sería, así desde mi punto de vista, es tu vida. Al final de cuentas, tú eres quien tiene que ser feliz. No deberías de estar viviendo a costas o expensas de la vida de otros, de las expectativas de otros, porque en ese momento dejas de vivir, creo yo. Es como elegir una carrera, no sé, yo quiero estudiar economía, pero mi familia entera quiere que yo estudie arquitectura, pero yo no sirvo para eso, no me gusta nada. Termino yéndome a estudiar arquitectura solamente por cumplir lo que ellos desean, y el último termino siendo mediocre en mi trabajo porque no lo disfruto para nada, porque no soy bueno para ello, pero la familia está bien. Entonces, lo importante es tú primero. Tú como persona tienes que buscar lo mejor para ti, sin importar si eso va o no a complacer a las demás personas. Ahorita que estás hablando temas que tienen que ver con la homofobia y también conectándolo con este punto del rechazo de los padres, en algún momento en uno de nuestros podcasts, precisamente cuando hablábamos del tema de la paternidad, nos hablaba Ernesto respecto a que a veces los padres se ven reflejados en los hijos, ¿no? Y entonces todo lo que hacen los hijos pareciera como que es una manera de juzgar a los padres, ¿no? Por el comportamiento, la conducta de los hijos. Entonces, si yo como padre, varón, tengo un hijo que es homosexual y todos saben o todos se enteran, la familia, la sociedad, creo que
puede ser que en el fondo esté ese miedo, ese temor, ¿no? Que me juzguen a mí como papá y que al mismo tiempo eso conduzca a que me juzguen como hombre y como varón, ¿no? Porque no le pude dar un buen ejemplo a mi hijo y mira en lo que resultó, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empieza a cuestionar la parte de la virilidad del propio padre, que es un reflejo a final de cuentas de cómo se ve a sí mismo en sus propios hijos. Pero bueno, desde ahí pues estamos cometiendo un error, ¿no? Pues cada quien es individual, ¿no? Es un ente separado y bueno, lo que es mi hijo, pues a lo mejor yo pude como papá pues darle todo lo que estuvo en mis manos, todo lo que yo pude dar, pero pues eso no significa que estemos así como que interconectados en todos los aspectos, ¿no? Y incluso en este. Creo que de fondo puede ser donde resida como este rechazo, que no es un rechazo propiamente hacia el hijo, sino un rechazo simbólico hacia sí mismo, ¿no? De que no es posible que yo pueda haber influido de alguna manera para que eso sucediera, ¿no? Para tener ese resultado. Sí, yo creo que tiene que ver mucho la cuestión de todas estas ideas que nos llegan a poner muy tradicionalistas, más como en las familias. Yo sé que hay muchas familias que llegan a tener ideas pues muy pasadas. No digo que esté mal, pero de alguna forma creo que en este punto lo más importante es qué tanta seguridad le doy yo a mi hijo, ¿no? Qué tanta seguridad le doy para que platique conmigo, para que se abre con temas importantes y también esta seguridad para poder como expresarse con los demás, porque luego llega a pasar, ¿no? La parte que mencionaba Osvaldo de la cuestión mexicana, ¿no? Hay que ser bien rudos, hay que ser bien hombres, hay que ser bien esto y nos encasillamos en ciertas cosas, entonces ya me da pena decir algo que estoy sintiendo porque luego van a tacharme de otra cosa, ¿no? Y cuando empiezo a sentir estas emociones en donde, híjole, es que ya no es que me gusten las mujeres, realmente me gustan los hombres, ¿cómo voy a expresar este tipo de cosas? Luego mi papá me va a desheredar, mi papá me va a decir que me salga de la familia, ya no voy a estar como parte del patrimonio familiar y que qué va a pensar, ¿no? Que hizo mal. Y de alguna forma creo que es esta parte en donde más importa la seguridad que se le brinde al hijo a que haga realmente lo que el papá quiere que haga. Yo entiendo, hay cuestiones a lo mejor pues muy frustradas de que quiero que estudie lo que yo estudié o lo que yo no pude, que empieza desde ahí, ¿no? Desde la cuestión de inclinarse por cosas que también le gustan al mismo papá, como para sentir esta parte de que ella es padre, ¿no? Creo que esa es como la función principal. Ya soy padre porque a mi hijo le gustan las mismas cosas que a mí, ¿no? Como que ya lo estoy guiando por el camino adecuado según esto. Y creo que de alguna forma es abrirse un poquito en esta parte, ser más flexibles en la cuestión de las experiencias de vida, porque como bien menciona César, las cosas van modificándose, ¿no? Las sociedades van cambiando y ya no son las mismas situaciones antes. Y como bien se mencionó ahorita, pues esa parte, ¿no? De la religión, de las creencias, de lo que dicen algunas culturas, al final de cuentas creo que pues se resume en esa parte que dice Osvaldo, ¿no? A mí se me hace muy interesante porque es la parte en donde yo me quiero a mí mismo y porque me acepto y me quiero, no importa qué es lo que vayan a sentir los demás, ¿no? Es como cuando alguien, yo lo veo mucho en las personas, por ejemplo, que leen algún libro y que critican, ¿no? Como que, ay, es que este autor no es muy bueno, ¿no? Carlos Cuauhtémoc Sánchez no es muy bueno. Deberías ponerte a leer algo mejor, eso no sirve, ¿no? Es basura. Y gente que dice un montón de cosas, pero al final de cuentas, quien lo disfruta es el quien tiene el libro, ¿no? Al final se deduce en todo eso. Si una persona va a comprar un helado de fresa y yo le digo, es que no compres ese helado porque es mejor el de limón, yo no me voy a comer el helado, ¿no? Se lo va a comer la otra persona. Entonces, a partir de ahí creo que está la cuestión del respeto y la flexibilidad en esa parte abierta de poder pues recibir estas situaciones pues de la mejor forma, porque al final de cuentas estas relaciones que existen pues es parte de amor, ¿no? O a lo mejor, no sé si me equivoco mucho en eso, pero tiene que ver con esta pureza, con que compartas con tu alma gemela, ¿no? Con tu otro yo en ese sentido. Que bueno, pues no tanto como meternos en esta parte de alma gemela o media naranja, pero sí tanto como en la persona con la que quieres estar más tiempo. El tema de la autoaceptación que ha estado ahí presente a lo largo del programa, creo que es en donde radica, creo que el valor, ¿no? Que aplica no solamente para el tema de la homosexualidad, sino pues para muchos temas que tienen que ver con el ser humano, porque en ocasiones no nos conocemos y no nos gustamos y no nos aceptamos como somos, ¿no? Con el cuerpo que tenemos, con el color de piel, con nuestro sexo, con nuestras preferencias. Hay muchos aspectos en la vida humana y de forma cotidiana en donde pues simplemente no nos gustamos, ¿no? Y por lo mismo no nos queremos y no nos aceptamos. Y creo que es el punto de partida, ¿no? En el momento en que yo me acepto a mí mismo, me reconozco, me valoro, pues es lo fundamental, lo más importante. Viene a quedar en segundo lugar o en segundo término si alguien más me acepta
o si alguien más me quiere, ¿no? Porque el amor radica en primer lugar en mí mismo, ¿no? Y eso es lo que yo soy, eso es lo que yo puedo dar a los demás. Si los demás lo quieren aceptar, pues qué bueno, ¿no? Si los demás me brindan también lo mismo de regreso, pues bienvenido. Y si no, pues igual, ¿no? Gracias. Me gustaría abordar otro tema, digo, en estos minutos que nos puedan restar del programa, con respecto al tema de la religión. Porque aquí, igual como en otros temas de nuestra vida diaria, en donde también tiene una gran influencia la iglesia, en el caso particular de la homosexualidad creo que también, ¿no? Porque al menos hasta este momento yo tengo entendido que desde la iglesia católica esto no es aceptable, esto no está permitido y no puede formar parte de su comunidad. Sin embargo, o sea, evidentemente, pues hay muchos homosexuales que tienen una creencia religiosa, o sea, sí creen en estos principios del catolicismo o en algún otro aspecto. ¿Para ti qué tan importante crees que esto sea? Pertenecer a una comunidad que no te acepta en principio de cuentas. Pues yo creo que ahí hay una cuestión importante de el hecho, ¿no? De, por un lado, el sentido de pertenencia a una comunidad en la que no te puedes sentir parte porque directamente no te aceptan, directamente está como mal visto esta parte, ¿no? De que seas homosexual. Y por el otro lado está el hecho de que no solo es la parte, ¿no? De sentirte que perteneces a ese grupo, sino el hecho de la creencia en sí. O sea, está como tal la creencia o la deidad y la parte de la pertenencia, ¿no? Social. Yo me considero una persona creyente, pero que no profesa. Es decir, yo sí completamente desvinculado de la iglesia por muchísimas cosas, entre muchísimas otras, está esa parte, ¿no? De la homosexualidad que no está bien vista, que no es lo correcto. Que es condenable, pero, pues, incluso, ¿no? Sí, exacto. O sea, toda la historia que existe, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, detrás de la Iglesia Católica, con las torturas que había hacia estos grupos homosexuales. Y que las sigue habiendo en algunos países, sobre todo en países musulmanes. Sí, muy cierto. ¿No? En la actualidad. Es bastante, sí, sigue siendo pues el pan de cada día en algunos países y pues es bastante deplorable. Entonces, o sea, yo por esta parte, vaya al grupo social, no me considero parte de ese grupo de pues religioso. Sin embargo, yo sí creo pues en la deidad como tal. Creo que esto viene desde la parte, ¿no? De que todos tenemos la necesidad de creer en algo, ya sea en nosotros mismos, en el universo, en lo que sea que queramos creer. Pero tenemos la necesidad, ¿no? De tener esta confianza, esta creencia en algo superior. Y pues yo creo que sí se puede llegar a desvincular de la pertenencia social. De que a mí me vale la iglesia directamente, yo no le tomo importancia y simplemente me quedo con lo bueno de esto, ¿no? De que yo sí creo en un Dios, de que yo sí creo que en las cosas buenas que nos deja, ¿no? De que ama a tu prójimo directamente, ¿no? Tal cual es. Nada de que no, es que ama a tu prójimo, pero después viene esta contradicción de que no, pero es que ellos están mal, a ellos no los puedes amar. Porque ahí es donde creo que radica un poco esta cuestión que puede ser hasta contradictoria, ¿no? O sea, se tiene la concepción de que es un Dios de amor, pero pareciera que sus seguidores no son tan amorosos que digamos. Sí. Y en muchos aspectos, ¿no? Y también en muchas, pues, de estas sociedades religiosas, no nada más igual el catolicismo. Yo entiendo pues algunas situaciones también de alguna forma pues los pensamientos que hay, algunas contradicciones, pero como bien menciona Osvaldo, al final de cuentas es el amor hacia el prójimo, ¿no? Y cuando hablamos de amor y que mencionan mucho esta cuestión tanto en la Biblia como en las religiones, y bueno, en esta parte, ¿no? De todo lo religioso, de que Dios es amor y que Dios lo encuentras en todos lados, ¿no? Y está como, pues también en tu amigo, en tu amiga, en el valle, ¿no? En el monte, en una flor. Creo que al final de cuentas es eso, ¿no? Lo que uno mismo está sintiendo, que uno mismo está creciendo como persona, como ahorita lo mencionabas, César, esta cuestión como de quererse a sí mismo, de tener esta valoración, porque creo que de ahí parte, ¿no? Ciertas cuestiones, y creo que sí es bien difícil porque hay mucha gente que se pone como bien literal. Yo he escuchado a mucha gente como, es que en la Biblia dice que nada más hombre y mujer, no era Adán y Eva, no era Eva y Eva y era Adán. Entonces como que se van bien literales en muchos aspectos y no se fijan en otras cosas, ¿no? Ya luego parece que existen muchos jueces aquí en la tierra, quien dice quién sí puede ir al cielo y quién no, dependiendo de las cosas que uno haga, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas sí nos perjudica de muchas formas, pues esta cuestión de las creencias, ¿no? Que tanto nos metemos en estos rollos sin ser flexibles.
Que también hay que decirlo, ¿no? Es muy respetable que haya personas que tengan ese tipo particular de ideología. Aquí la cuestión es cómo esto llega a imponerse, ¿no? Así como una obligación o de manera forzosa a agarrar parejo, ¿no? Para toda la sociedad, sin reconocer que hay diversidad de opiniones, hay diversidad de puntos de vista y de creencias también en particular, ¿no? O sea, el hecho de que aquí, por ejemplo, ¿no? En mi caso yo no pertenezco a ninguna iglesia ni profese ninguna religión. Yo no significa que yo esté en contra de ella, ¿no? Al contrario, yo reconozco que para muchas personas es algo necesario, es algo muy importante y que les ayuda, de cierta forma, a conducirse por la vida de una manera más adaptada y más sencilla, ¿no? A partir de esos principios o de algunas de estas reglas. A veces a mí me genera una sensación simplemente como de confusión, ¿no? Decir, bueno, a ver, se supone que tus escrituras dicen eso, pero tú te comportas de esa otra manera, ¿no? No me parece congruente. Y esa es donde yo digo, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene que pertenezca a ser? Pero es como cuestionamientos míos, ¿no? Simplemente. Sí. No, pero también es que esta manipulación que se llega a hacer de algunas cosas, yo lo he visto en algunos momentos, igual no en específico, pero sí estas cuestiones de que se profesa algo, pero no se actúa como se tendría que profesar, o que se modifican en cierto modo algunas cosas para justificar ciertos comportamientos, ¿no? Me acuerdo mucho del libro de La rebelión en la granja, de Orwell, que los animales están haciendo como su lucha contra los humanos, ¿no? Entonces ponen como sus mandamientos, y uno de los mandamientos es: ningún animal utilizará pantalones, ¿no? Y ningún animal caminará en dos patas. Entonces pasa el tiempo y ya se ven por ahí los cerdos, ¿no? Parados con pantalones, y se quedan todos los demás animales. No, pero las reglas se decían diferente. Y van otra vez a ver los mandamientos y dice: ningún animal se pondrá pantalones, nada más los cerdos, ¿no? Ningún animal caminará en dos patas, nada más los cerdos. Entonces van modificando ciertas cosas y luego pareciera que es eso, ¿no? Como seguir tratando de defender lo que yo estoy creyendo, pero también con ciertas modificaciones que me convengan. Y ahí es donde entramos como en muchos juicios, ¿no? Y esto nos puede dar oportunidad para que planteemos algún programa especial, ¿no? Para hablar de religión, iglesia, que va a ser o podría ser muy interesante. Volviendo a nuestro tema, Osvaldo, yo creo que sería también muy importante que nos puedas compartir qué libros, qué películas resultaron significativas para ti en tu vida para ayudar a entenderte mejor en este proceso y que pues te marcaron de alguna manera, que nos quieras compartir ahora. Pues comenzando por un libro, se llama Este libro es gay, del autor James Dawson, que pues bueno, yo cuando lo leí todavía estaba en este proceso, ¿no? De soy bisexual, soy gay, ¿qué onda conmigo? Me ayudó desde el sentido en el que pues trae como una parte, ¿no? de historia de las definiciones de los conceptos referentes pues a la comunidad LGBT. Ayuda como en cierta parte, ¿no? A comprender un poquito mejor en base a lo que estoy sintiendo, como en dónde encajo mejor. No precisamente por darte una etiqueta, sino por entender más lo que tú estás sintiendo. Entonces yo digo que no es un libro canon para entender, pues para entenderte a ti mismo, pero puede resultar bastante interesante como pues un refuerzo, ¿no? Una pequeña guía que te pueda orientar un poquito, quizás que estás algo confundido. Sin embargo, pues bueno, el proceso ya es como más interno, que tú lo vas descubriendo. Esto nada más pues es no como un punto de referencia en el que tú te podrías basar. En este momento no puedo pensar de alguna película, pero sí de una canción de Mago de Oz. No recuerdo el nombre, pero pues bueno, dice algo así como que cuánto de esperar para al fin poder hallar la otra mitad de mí que me acompañe a vivir. Y habla de esta parte de ser tú mismo, de liberarte, de no reprimir el amor tan solamente pues por un convencionalismo social, ¿no? De no fingir ser una persona que no eres con tal de encajar con la sociedad. Esta canción sí me marcó bastante. ¿Nos puedes repetir el título del libro y el autor por si alguien estuviera interesado en buscarlo? Sí, este libro es gay, del autor James Dawson. Ricardo, ¿tú tienes algún recurso, algún material que quisieras recomendarnos con respecto a este tema? Sí, la verdad es que por ahí hay un libro muy bueno, es de Julie Kenner, se llama Di mi nombre, que tiene que ver con una relación que es gay.
se me hace muy interesante porque llega un momento en donde luego, como bien lo estábamos mencionando, la parte de la cultura llega como a minimizar ciertas cosas, ¿no? Que pareciera que está mal ciertas tendencias. Yo lo veo mucho en esa parte, mencionándolo rápidamente, cuando alguien no puede mostrar sus emociones, ya es como que, ay, eres marica, ¿no? O no te portes como joto, y empiezan a sacar ciertas cosas que luego no se da como esta cuestión individual, ¿no? Completamente aparte. Igual como cuando una persona heterosexual se llega a enamorar de alguien más y existe esta poesía, estas mariposas en el estómago. De alguna forma, este libro también lo menciona de esa manera. También lo pasaron a una película, esta de Di mi nombre, que es esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo internamente? Y creo que es algo bien importante que lo alcancemos a percibir, porque luego pareciera entonces que las personas que no siguen ciertas ideologías que marca la sociedad o que marca la cultura es algo feo, ¿no? Algo sucio, algo que no está bien. Pero ¿y entonces qué es lo que estoy sintiendo, no? Estas mariposas en el estómago, este amor, esta alegría y motivación que me genera la otra persona, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces yo recomiendo mucho esta parte del libro. Es un libro, igual pueden ver tanto la película o echarse el libro, es de Julie Kenner y se llama Di mi nombre. A mí me gustaría recomendar una película que está dirigida principalmente a papá y a mamá para reflexionar, analizar y sensibilizarse también sobre este tema, particularmente con sus hijos. Es la película Una plegaria para Bobby, en donde se aborda este tema desde una perspectiva muy particular que es la religiosa precisamente, ¿no? Y cómo a veces estas ideas, estas creencias que están bastante arraigadas y son bastante rígidas, contribuyen a que la relación entre mamá e hijo o papá e hijo se vean bastante fracturadas, ¿no? Y que llega un punto pues que desafortunadamente pues eso puede llegar a ser lamentable. No les platico la historia porque está bastante emotiva, así que si ustedes tienen la oportunidad de buscarla y de verla, háganlo. Se llama Una plegaria para Bobby. Y bueno, ya para cerrar nuestro programa, no sé si quisieras compartirnos algunas palabras más, Osvaldo, para cerrar tu participación en este tema. Pues a mí me gustaría decir a todas aquellas personas que están en este proceso de descubrimiento, de ver quién soy, o ya directamente en esta parte de que quieren externarlo, pero no saben cómo. A veces nos la pasamos pensando en que esperando a que llegue el momento correcto, en cómo lo vamos a expresar. Y muchas veces de tanto estar pensando sobre algo, terminamos no haciéndolo o terminamos modificando completamente algo o complicando algo que iba a ser pues incluso más fácil. Yo creo que lo más importante, como ya había mencionado, es que tú seas feliz, que tú hagas lo que a ti te hace feliz y que lo que las demás personas vayan a pensar pues sí queda en un segundo término. Sí es importante, pero lo principal eres tú. Y creo que deberías de, pues si lo estás pensando, deberías de dar a conocerlo. Al final de cuentas, a las personas a las que realmente les importes se van a quedar ahí contigo, van a estar para apoyarte y pues adelante, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ricardo, ¿algunas palabras que nos quieras compartir para cerrar nuestro tema de hoy? Yo creo que esta parte igual puede sonar algo repetitivo, pero sí, la cuestión de la autoconfianza y el amor a sí mismo es fundamental, es principal con esto. Y las palabras, ¿no? También de motivación que menciona Osvaldo, creo que es algo muy positivo en esta parte en donde se tiene que empezar a acercarse. Por ahí recordaba un autor que se llama Otto Rank, psicoanalista, que de repente platicaba una cuestión sobre el existencialismo y mencionaba que la existencia no se puede postergar. Entonces de repente siempre estamos como esperando el cuando pase esto, cuando tenga ciertas cosas, cuando ya llegue esto, y lo postergamos y a veces ni siquiera nos aventamos a hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que llegue a gustarnos o tener las ganas, porque cuando tengan, ¿no? Porque metemos muchos esques. Entonces yo creo que sí marcar mucho esa parte, ¿no? Que la existencia no se puede postergar. Creo que es importante vivir las cosas que se tengan que vivir y que la experiencia vaya fluyendo. A mí me gustaría cerrar mi participación con unas palabras dirigidas hacia papá y hacia mamá de manera pues muy simple, ¿no? Así como una manera solo de reflexión o de cuestionamiento. Ese tema que tiene que ver con la homosexualidad, cuando alguno de sus hijos, aunque no se los digan, pero a lo mejor de alguna manera pues saben, ¿no? Un poco de que a lo mejor pueda tener esta preferencia o esta tendencia. Yo creo que es una gran y excelente oportunidad para demostrar qué tanto los aman.
qué tanto aman a su hijo, qué tanto aman a su hija, y que a ver si es cierto, ¿no? En este tipo de situaciones y en este tipo de pruebas es donde se demuestra que efectivamente ese amor incondicional que tiene mamá y papá se demuestra, ¿no? Bien, un gran reto, ¿no? Es la oportunidad, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, Osvaldo, pues mira, yo estoy muy agradecido y encantado de que nos hayas acompañado en nuestro programa el día de hoy. Por supuesto que puedes sentirte con toda la libertad y la confianza de acompañarnos en el futuro si quieres que abordemos otro tema relacionado con el tema de la homosexualidad o cualquier otro que sea de tu interés. Aquí tienes los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias. Ricardo, si alguien estuviera interesado en ponerse en contacto contigo para tratar algún tema que pueda ser interesante o relevante para ellos, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son las formas de ponerse en contacto? Mis contactos en las redes sociales es SIC Ricardo García, tanto en Instagram como en Facebook, y les brindo por ahí mi teléfono para si me quieren mandar algún WhatsApp, es 44 31 98 42 30. Y a mí me encuentran en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza y en el teléfono 4431 4384 78. Pues yo creo que ya solamente nos resta, amigos, amigas que nos han estado acompañando en nuestro programa, el agradecerles también a ustedes, el que hayan estado muy atentos a escuchar nuestro podcast, y también les invitamos nuevamente, les reiteramos, el que nos ayuden a compartirlo con algún familiar, con algún amigo, con alguien que pudiera resultarle interesante, importante o necesario también escucharnos para empezar a analizar, a reflexionar sobre estos temas. Les recuerdo también que pueden escucharnos a través de Spotify antes que todos. Ahí nos encuentran como Hombres al Borde. Pues muchísimas gracias, esperamos que pasen una extraordinaria semana y los esperamos aquí el próximo jueves en punto de las 8 para escucharnos en nuestro podcast Hombres al Borde. Hasta la próxima.